Iglesia Cristiana de Colombia. So God was about to destroy the world. Así que Dios estaba a punto de destruir el mundo, But he found one man, pero encontró un hombre, only one man. solo un hombre, His name was Noah. que se llamaba Noé. And the Bible said Noah found grace. Y la Biblia dice que Noé halló gracia. So because of that, God talked to Y Noah. a causa de eso Dios habló con He Noé began to tell Noah the future. y le empezó a decir a Noé del futuro. I'll tell you what, if you're sensitive to God, Yo les digo algo, si son He sensibles will a tell you Dios, things about your Él les future. puede decir cosas de su He futuro. wants to direct and Él guide quiere you. dirigir y guiarte. So he told Noah what was going to Así happen. que le dijo a Noé que era lo que iba a He said, suceder. Noah, a flood is Le dijo, coming. Noé, va a venir una inundación. He said, I'm telling you, the world's seen nothing like it. Y te digo, el mundo no ha visto nada como esto. Rain is going to fall Va a from the sky. descender lluvia del cielo. Understand this, it had never rained before. Entiendan esto, nunca antes había llovido. This was unheard of. Esto no se había ni escuchado, The earth was watered by water that came up from the ground. sino que la tierra recibía su agua de agua por debajo. But God says water is going to fall from the sky. Pero decía Dios, va a caer agua desde el cielo Come up from the ground. y va a también subir desde la tierra Destroy all y va a mankind. destruir a toda la humanidad, Even the animals. aún los animales, Because sin had even spread into the porque el animal pecado kingdom. había llegado hasta los animales. But God said, Noah, I love you. Pero Dios dijo, Noé, yo te amo. Because you love me, I want to preserve Y you. como te amo y tú me amas a mí, yo te quiero I preservar. want to preserve you and your family. Quiero preservarte a ti y a tu So familia. do what I say. Entonces haz lo que te digo. I want you to build this great big boat. Yo quiero que tú armes este gran barco. It's called an ark. Se llama un arca. And this ark was huge. Y esta arca era gigante. The Bible talks about cubits. La It was built in Biblia cubits. lo describe en cúbitos. But actually, let me tell you how big this Pero ark déjenme was. explicarles qué tan grande era el arca. You can translate this, right? The ark was 450 feet long, El arca era como 125 metros de largo. 75 feet wide. Era 25 metros de It was alto. bigger than a soccer Era field. más grande que una cancha de 3 fútbol. stories high. Era de 3 pisos. It was huge. Era gigante. God said, Noah, you take your family Dios dijo, Noé, toma tu and familia then take 2 of every y animal. luego toma 2 de cada I animal. want to preserve animal Yo life. quiero preservar a la vida So the animal. Bible said that Noah obeyed God. Entonces la Biblia dice que Noé obedeció Now a this ark was Dios. so big, Ahora esta arca era tan they grande, had no power tools. no tenían They had no herramientas, power saws. no tenían No sierras, electric screwdrivers. no tenían cosas He had eléctricas. to do everything by Él tenía hand. que hacerlo todo a mano. It took 120 Entonces le years to tomó build the ark. 100 años armar el arca. And then the Bible said Noah obeyed God in Y everything. luego la Biblia dice, y Noé obedeció a Dios en todo. After everything was Y ready, después de que todo estuviera listo, Noah and his family went inside the Noé y ark. su familia entraron al arca It began to rain. y empezó a llover 40 days and por 40 40 nights. días y 40 The noches. rain covered the driveway. Y la lluvia cubrió It todo. went up in the houses. Y se montó encima de las went las up in the casas. hills. Y se montó encima de las covered montañas. the mountains of Colombia. Cubrió las montañas de It Colombia. covered the Rocky Mountains in America. Cubrió las montañas en Estados All Unidos. life was snuffed out Toda vida estaba por debajo del agua, except Noah and his family excepto Noé y su and the familia animals on the y ark. los animales en el It arca. took a year for the water to Y le tomó recede. un año para que el agua bajara. But then dry land Y came. luego entraron a tierra firme Noah y came seca. off the ark. Y Noé se bajó del He arca offered a y sacrifice to ofreció God. un sacrificio a Dios. He said, God, I'm going to serve Y dijo, you. Dios, te serviré. It's like God gave mankind a new Es como si beginning. Dios le hubiera dado a la humanidad un nuevo comienzo. God made a covenant with Noah. Dios hizo un pacto con Noé. It was much the same covenant that God had made with Adam. Y era como el mismo pacto que había hecho con Adán. And then God placed a rainbow in the Y sky. luego Dios colocó un arco iris en el cielo. How many like the ¿A rainbow? cuánto les gustan los arcoíris? Every time you look at the Cada rainbow, vez que veas un arco it's iris, from God. es de Dios. It's a promise to Es you una promesa a ti and the world. y al mundo God will never flood the earth que Dios again. no va a inundar el mundo otra vez. So there are many prophetic things in this story Así que hay muchas cosas proféticas en la historia that point to the end of que mankind, apuntan al final de los tiempos, that point to Jesus' que return. apuntan al regreso de Jesús. I'm going to give you some parallels of Noah's culture and the culture Les of the voy a earth dar right unos now. paralelos entre la cultura de Noé y la cultura de hoy en día.
día. Genesis 6:11 En says Génesis this. 6:11 dice esto. During Noah's day, the earth was corrupt. Dice que durante los días de Noé el mundo era corrupto. That means it was spoiling. Significa que se estaba corrompiendo, se estaba pudriendo. Things were getting worse and worse. Las cosas estaban empeorando cada vez How many más. believe things are worse than they've ever been right ¿Cuántos now? creen que estamos en uno de los peores momentos? Yes. Sí. It parallels Noah's Y time. es paralelo al tiempo de Noé. Then it says that the earth was filled with violence. Y luego dice que el mundo estaba lleno de violencia. I'm going to give you a clue into this word violence. Que quiero darles una pista de esta palabra violencia. In the Hebrew language, En el lenguaje hebreo, it is the word Hamas. la palabra violencia es la palabra jamás. Hamas. Jamás. There is a terrorist organization in the Middle De East hecho, right now. hay una organización terrorista en el Medio Oriente hoy en día Called Hamas. que se llama Hamas. There are others. Hay otros. Al-Qaeda, Al-Qaeda, Hezbollah, ISIS. ISIS. There is terrorism in our day. Hay terrorismo hoy en día. There was terrorism in Noah's Y day. hay terrorismo en los días de Noé. Dangerous to walk the Era streets. peligroso caminar en las calles. These are all pictures of the end. Todo eso son imágenes del final. I'll give you some more Les voy a dar parallels. otros paralelos. During Noah's time, there was a business as usual attitude. Durante el tiempo de Noé, los negocios eran como lo más importante. God called Noah a preacher of righteousness. Dios llamó a Noé a ser un predicador de That justicia. means people could have had a chance. Significa que la gente tenía una oportunidad They para could have- salvarse. They could have repented. Podían haberse arrepentido. Noah was preaching, something's coming. Noé estaba predicando, algo viene. You need to get right with Y God. tienen que ajustarse con Dios. You need to repent, Tienen change que your ways. arrepentirse y cambiar su manera de I believe vivir. while he was building the Yo ark, creo que a medida que él construía el He was arca, preaching. estaba predicando, but there was no fear of God. pero no había temor de Dios. People had no regard. La gente no ponía atención. There was a rejection of the truth. Había un rechazo de la Noah was verdad. preaching. Noé predicaba, Nobody's listening. pero nadie escuchaba. This is going on right now. Y esto sucede hoy en día. There are evil people in the world right Aún hay now. personas en el mundo hoy en They día make fun of God. que se burlan de Dios, They mock God. que se burlan de lo que hace Dios, They're God haters. que odian a Dios. It wasn't like that so much when I was young. Y no era tan así cuando yo era joven. Things are changing Las cosas están rapidly. cambiando rápidamente. We're getting toward the end. Nos Do you believe estamos that? acercando. ¿Quién cree eso? And then you know what happened? ¿Y saben qué sucedió? This is so cool. Y eso es tan chévere. When the judgment came, Cuando el juicio vino, because Noah prepared himself, como Noé se había he preparado, was spared from all the judgment. él se guardó de todo ese juicio. Yes, hallelujah. Sí, The aleluya. Bible said God has not appointed us. La Biblia dice que Dios no nos ha apuntado a nosotros, the church, a la the believers in iglesia, los Jesus. creyentes en Cristo. We have not been No appointed to hemos wrath, sido apuntados para la ira, but to obtain salvation. sino para obtener salvación. There's going to come a rapture of the Entonces church vendrá un rapto de la iglesia before it gets really, really bad. antes de que se empeore aún más. Those that are believing God, Aquellos que le creen a Dios, walking with que Jesus, caminan con Jesús, one day, un día we're going to get out of nos here vamos a ir de acá. in a moment. En un momento It's going to be miraculous. será milagroso We'll be spared the judgment. y nos guardaremos de ese juicio. That means you need to stay right with God. Significa que tienes que mantenerte bien con Dios. Hallelujah. The Aleluya. rapture's coming. El rapto viene. Not one raindrop hit Noah's head. Y ni una gota de agua tocó la He cabeza was de spared Noé, judgment. sino que él fue guardado del And juicio. then number 4, there was a cataclysmic Y judgment. luego número 4, hubo un juicio Things are cataclísmico. about to change. Las cosas están a punto de cambiar. Jesus is coming back. Jesús viene pronto. So we need to be ready. Entonces tenemos que estar listos. Now the thing I want to deal with this morning Ahora, lo que yo quiero tratar esta mañana is how the life of Noah speaks to us as a church. es cómo la vida de Noé nos habla a nosotros como iglesia. It tells us how we can win in Y these nos stormy habla times. cómo nosotros podemos ganar en estos momentos tormentosos. If we will obey God. Si tan solo obedecemos a I want to Dios. say it again. Yo quiero decirlo otra The vez. Bible says more than once La Biblia dice más de una that vez Noah obeyed in que everything. Noé obedeció en todo. That doesn't mean that Noah earned it, No okay? significa que Noé se lo ganó, But obedience is central. pero la obediencia es It's central. so critical. Es tan crítico If you're going to walk in the si blessing, tú vas a caminar en la bendición. God has done all the work for Dios you. ha hecho todo el trabajo para We ti. celebrated it in communion Lo this morning. celebramos en la Santa Cena hoy. Jesus' life was given La vida de Jesús fue entregada so we could live, para que pudiéramos but vivir, we have to obey pero it. tenemos que And we obedecerlo. have to believe it. Tenemos que creerlo. And God wants to Y preserve your Dios quiere family. preservar a tu familia. I've heard it said Lo he escuchado that antes God had Noah build that boat so que big Dios hizo que Noé armara el arca tan grande because he wanted people to get on porque the boat. quería que la gente se metiera al arca. Noah was a preacher, Y Noé era un predicador. so God wanted people on the boat. Y entonces Dios quería que gente But se I metiera al don't believe arca. that. Pero yo no creo eso, Noah's assignment sino que la asignatura de was to Noé put the animals on the boat. era poner los animales en el There was no arca. room for people. No había espacio para Here's what I personas. believe he was Pero telling eso es them. lo que creo que le
les estaba diciendo, There's a judgment coming. viene un juicio You need to build your y boat. tú necesitas armar tu I'm arca. building a boat to Yo estoy escape. armando un arca para I escaparme. believe God. Yo le creo a Dios, You need to do the pero same. tú tienes que hacer lo You mismo. have to build your own Tú boat. tienes que armar tu propio I barco. can't build it for Yo no you. lo puedo armar por ti. Listen to me. Escúchenme. The pastor can't build your El boat for pastor you. no puede armar un barco para ti. John David can't build your John boat David for no you. puede armar un barco para ti. You have to build your Tú boat. tienes que armar tu barco. There's some things you're going to have to Hay do by cosas faith. que vas a tener que hacer por fe. So Noah gives us an example Así que Noé nos da un of how ejemplo we can build our boat. de cómo poder edificar un arca. And there's a lot here. Y hay mucho But I acá. want to deal with two things Pero this quiero morning. tratar con dos cosas esta Two mañana. things Noah did to preserve Dos his cosas que family. Noé hizo para preservar a su familia. I'll give them to you right now. Y se los voy a dar hoy. Number one, Noah fathered. Número uno, Noé engendró. Noah fathered. Noé And then engendró. number two, if you're taking notes, Y luego número dos, si estás tomando notas, Noah found. Noé encontró. Noah fathered. Noé engendró Noah found. y Noé encontró. Let me tell you what the first one means. Déjame mostrarte qué significa el primero. Go to Genesis 5:32. Vayan a Génesis 5:32. Noah fathered. Noé engendró. What does that mean? ¿Qué significa? Noah took the training of his children Que seriously. Noé tomó el entrenamiento de sus hijos en serio. Genesis 5:32 Génesis says 5:32 this, and Noah was 500 years old. dice esto, y siendo Noé de 500 años, And Noah begat Shem, Ham, and Japheth. engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Now think about this. He's 500 years Ahora old piensa en esto, tienen 500 años before he had kids. antes de tener hijos. I'm not 500 years Yo no old. tengo 500 años, But I don't want to have kids pero at no my quiero age. tener más hijos a mi edad. I mean, I don't want to do O that sea, no anymore. quiero hacer eso nomás. But it was a different day. Pero era una época Because Noah's diferente. going to live to be 950 Porque years old. Noé terminaría viviendo So 950 he's años. 500 years old, Así que tiene 500 años and he's been building the ark for 20 years. y ha estado armando el arca ya por So 20 años. he's already obeying Entonces God. ya está obedeciendo a Dios. And he said he begat 3 sons. Y dice, y engendró 3 hijos. Shem, Ham, Japheth. A Sem, Cam y a Jafet. That was their names. Esos eran sus We nombres. don't use those names a lot. Nosotros ya no usamos esos nombres. I don't remember the last time I met somebody. Yo no me acuerdo la última vez que conocí a alguien They said, this is my son Ham. que dijeron como, bueno, este es mi hijo Sem. And that's bacon right Y there. ese es tocineta. And that's pork loin. Y ese es churrasco. It's supposed to be a joke, but never mind. Debería Okay. ser un chiste, pero está bien. But Noah had these 3 boys. Pero okay? Noé tuvo a estos 3 hijos. Okay, now look at Genesis 6:10. Entonces vean, 3 hijos, pero vean ahora Génesis Just a few 6, verses in. 6 versículo 10. My wife's the only one that laughed. Mi esposa es la única que se ríe de It mis says- chistes. It says, and Noah begat 3 sons, Y el versículo 10 dice, y engendró Noé 3 hijos, Shem, Ham, and a Japheth. Sem, a Cam y a Jafet. But wait a minute. Ahora esperen, Didn't we just read that? ¿no acabamos de leer esto? Well, sort of. Bueno, más o menos. You got to understand. Pero tienen que entender Everything in the Bible, que todo en la Biblia, every word is toda important. palabra es There's importante. been one word added. Y a este se le agregó un nombre. It's the word sons. Y esa es la palabra hijos. See, the first time Noah begat these 3 boys, La primera vez él solo engendró That a means- estas 3 personas. that means Noah and Mrs. Noah, Significa que Noé y la señorita Noé, her name was Naamah, que se llamaba Neama, they came together in marriage se juntaron en matrimonio and had three y boys. tuvieron a 3. But the next time is talking about what Noah invested in them. Pero la siguiente vez está resaltando lo que Noé invirtió en They became ellos. 3 sons. Se convirtieron en hijos. What does that mean? ¿Qué significa esto? That means Noah invested Significa in them. que Noé invirtió en That means Noah fathered his boys. Significa que Noé engendró y los apadrinó. That means he gave them identity. Significa que les dio identidad, He trained que them. los entrenó, He talked to them about God. les habló de Dios, He told them about his assignment. les habló acerca de su Can you asignatura. imagine the peer pressure they faced? ¿Pueden imaginarse la presión que se encontraron ellos? These are young boys growing up. Son jóvenes creciendo Everybody around y them, todo el mundo a su all the alrededor, kids around todos them, los niños their alrededor. parents don't serve God. Sus padres no sirven a So they don't Dios. serve God. Entonces ellos tampoco You know sirven a they make Dios. fun of Y tú Noah. sabes que se burlaban They, de Noé. they said, is your daddy that Decían, crazy ¿tu papá guy? es ese papá loco? He's the guy building that big ¿Es el boat. que está armando ese barco Wow, grande? your dad must be Wow, weird, tu man. papá debe ser He raro. says it's going to rain? Y que dice que va a llover. It's rain. It's never rained ¿Qué es before. lluvia? No ha llovido I bet antes. you're in a weird Yo family, creo que man. tu familia es bien rara. There was peer pressure. Había presión. But Noah's boys Pero los hijos de Noé listened to their father. escucharon a su papá They saw their father's heart. y vieron el corazón del They saw his padre. relationship with Vieron God. su relación con Dios. They saw he prayed. Vieron cómo oraba. They saw he was convinced. Vieron que estaba He convencido, had a vision. que tenía una He visión. probably made them obey him. Probablemente los hacía He obedecer taught them how to work. y les
enseñaba cómo He trabajar. made men out of them. Y se hizo hombres de Listen to me, we ellos. need men that will Escúcheme, rise up nosotros necesitamos de hombres que se levanten as fathers, como padres, that'll rise up in the que church, se levanten en la iglesia, in your house, en su hogar, to be a man of God para at ser un home, hombre de Dios en el to hogar, pray and lead your children, para orar y guiar a los hijos, to lead your wife. a guiar a sus Hallelujah. esposas. Aleluya. I believe Yo creo in the end que en time, los últimos tiempos there's going to come a great revival of vendrá un men. gran avivamiento de hombres They're going to see the importance of y this. verán la importancia de We preached esto. about this Nosotros weekend. predicamos de esto este fin de is semana. prophetic. Esto es profético. We need men to father, Necesitamos hombres que to sean have the Spirit padres, of God and the que Spirit tengan of el espíritu fatherhood. de Dios dentro de ellos, el espíritu de padre. But you know, there's some practical things Pero about saben, hay fathering cosas prácticas acerca de ser un that I padre want to deal with. que quiero dirigirme hoy. How do you father? ¿Cómo puedes tú engendrar y ser un padre? Let me give you some things this morning. Bueno, déjame darte unas cosas esta mañana. If you're going to father, first of all, you're going to serve God, Si vas a engendrar, primero sirve a Dios and then you're going to lead your kids to y God. luego vas a guiar a tus hijos a Dios. You're going to talk to them about Jesus. Vas a hablarles de Jesús. You're going to pray with them to get saved. Vas a orar con ellos para que sean salvos. You're going to put the Word of God in Vas a them. poner la palabra de Dios en ellos. That's not all up to the church. Esto no le corresponde a la iglesia. It's not up to the church to train your No le children. corresponde a la iglesia entrenar a tus hijos. We need to take the Nosotros responsibility tenemos que responsabilizarnos and bring them to the y Lord. llevarlos a Cristo. Little kids can learn more about God than people think. Niños pequeños pueden aprender más de Dios de lo que la gente This cree. is the story of our ministry. Esto es una historia de nuestro ministerio. Pastor John David was a little El boy, pastor John David era un niño pequeño, but we presented the Word to him, pero nosotros le presentamos la palabra and he was filled with the y luego Spirit. fue lleno del Espíritu. Some people don't think kids can be Hay filled with the personas que no Spirit, creen que puedan ser llenos del Espíritu los but they niños, can if they're taught. pero sí pueden si se les enseña. I'll give you a little example Les of voy what a I'm dar talking un about. ejemplo de lo que estoy hablando. I have 5 Yo grandchildren. tengo 5 nietos. 2 years ago, my 3 grandchildren from my son were staying with Y us. hace 2 años, mis 3 nietos, los hijos de mi hijo, estaban quedándose con nosotros. My son's a pastor, and he and his wife went out on a date. Mi hijo es un pastor y él y su esposa querían salir en una cita. So the kids were 6 Entonces los niños tenían 6, 3, 3 and 6 months y old. 6 meses. So Trudy's got the baby Entonces Shuri downstairs. tiene la bebé abajo I took the older ones y yo upstairs. with subí a me. los 2 mayores arriba We're playing a little bit, y estábamos jugando and then they head back down the y stairs. luego ellos bajaron solos. stayed upstairs. Y yo me quedé arriba, But I heard something pero happen. escuché algo First suceder. of all, I heard a splash of water. Primero escuché como algo golpear agua And then I heard my 3-year-old granddaughter y crying. luego escuché a mi nieta de 3 años llorar. And then I hear Trudy say, "Oh my goodness, we're having a flood." Y luego escuché a mi esposa Trudy decir, ay Dios then I hear mío, more está crying. diluviando. Y So I- escuché más llorar. So I go flying down the stairs. Entonces voy bajando, And corriendo. when I hit the bottom Y floor, cuando llego al piso, there's water everywhere. hay agua por todos Water is lados. all over the floor in the living Hay room. agua en todos lados en nuestra All sala. over my wooden floor. Y en mi piso I de look down the madera. hall, it's running Y yo down. miro por todos lados y está corriendo una corriente de A agua. toilet has overflowed. Porque it's been porque el running- baño se había It's tapado. been running for 20 Y ha minutes. estado andando así por 20 And so minutos. So we got towels and mopped it Entonces up. nosotros cogimos toallas y lo secamos. There was so much water it ruined the floor. Había tanta agua que dañó el piso It had to be replaced. y tuvo que ser, tuvimos que cambiarlo. Yeah, the whole floor had to be replaced. Todo tuvimos que cambiarlo. Thank God for insurance. Pero gracias a Dios por los seguros. But we went back over what happened. Pero bueno, entonces nos repasamos qué fue lo que sucedió. See, my 2 grandchildren came downstairs, Saben, mis nietos bajaron and the little girl y la niña fell on the floor in the se water. cayó en el piso porque había agua. And she started crying because there's normally not a Ella- swimming pool Ella empezó a llorar porque normalmente no hay una piscina en la in sala Nana and Papa's living en room. la casa del abuelo y la abuela. And then Trudy came in. Entonces Trudy entró She says, "Oh my goodness, we're having a y flood." ella dijo, Dios mío, estamos teniendo una inundación. But I didn't hear this, but she told me Pero, this y later. yo no escuché esto, pero ella me lo contó my, después. my grandson looked at her Pero mi nieto la miró and said, but my mama told me that God promised Noah he would never flood the world y again. dijo, pero mi mamá me dijo que Dios le prometió a Noé que nunca iba a haber una inundación. And he started Y crying. empezó a llorar. He thought the word of God was Él on the pensó line. que la palabra de Dios ya no era How cierta. can this be happening? ¿Cómo puede suceder esto? And we laughed about that later, Entonces nos reímos de eso después, but we thought, pero pensamos, how did that little boy know the story of Noah? ¿cómo es que llegó a conocer ese niño la historia de Noé? His mama taught him. La mamá le enseñó. His daddy talks to him El about being papá saved. le habla acerca de ser salvo. We need to lead our children to Nosotros Christ. tenemos que llevar a nuestros hijos a Teach Cristo them the word of y God. enseñarles la palabra de Dios. They can get it on their level. Ellos lo pueden recibir a su Then nivel. teach them to live by faith. Entonces, enséñales a vivir por fe. Teach them how to apply the word of God into
enséñales cómo life, aplicar la palabra de Dios en sus vidas, into the situations of their a life. las situaciones de sus My vidas. son came to me one day. Mi hijo se me acercó un día, I think he was about 12 years creo old que or tenía something. como 12 años, Now, he was always one of the smallest ones in his class. y ahora él siempre era uno de los más pequeños de su clase. Normally, he was like the shortest kid in his class. Normalmente era el más bajito de And todos en su he clase, hated that. y él odiaba eso. He wanted to grow. Él quería crecer. So he comes to me one day. Entonces él se me He acerca un said, Dad, I día found this y digo, scripture. papá, encontré una escritura He said, it says Jesus grew in que wisdom dice and que stature. Cristo, que Jesús crecía en sabiduría y en He estatura. said, Dad, could I claim this Y él scripture? dijo, papá, yo puedo clamar esta And could escritura I believe God to grow to be y le 6 puedo feet tall? creer a Dios para crecer a 1,80 m. I thought about that for a Entonces minute. yo pensé por un momento. And everybody look at me. Ahora todo el mundo You can véame a tell mí. I'm not 6 feet tall. Tú te puedes dar cuenta que yo no mido Trudy, 1,80. stand up. Trudy, ponte de pie. Look at everybody. Y todo el Isn't mundo my wife- véanla. isn't Ella my es mi wife pretty? esposa. ¿No es hermosa ella? Yeah. Sí. But she's not 6 feet tall. Pero ella no mide 1,80. So I thought, well, I don't know. Entonces yo dije, bueno, no sé. But then I looked up that scripture. Entonces miré la escritura And the word stature y la actually palabra means estatura physical pues growth. significa crecimiento natural. And then the Bible said all things are possible Y luego la Biblia dice que todas las cosas son things- posibles. Todas las cosas, if you believe it, si lo crees, right? ¿cierto? So I came to my son. Entonces yo me le acerqué a mi I said, hijo. "Okay, I'll Yo agree le dije, with you." ok, yo me pongo de acuerdo contigo. We will pray and claim this Y vamos a scripture. orar y clamar esta But escritura. I'm going to tell you something. Pero te voy a decir algo. I'm not going to do this for Yo you. no lo voy a hacer por ti. You're going to have to believe this Tú vas yourself. a tener que creer esto por ti mismo. I said, you need to put the scripture on Yo your le dije, tú bathroom. tienes que poner la escritura en tu baño. You need to say it every day. Tienes que decirlo todos los You need to días. praise God that it's Tienes que working in darle you. gracias a Dios que está obrando en You ti. need to hang on to it Tienes que aferrarte a ello and believe God that this is going to work y in your life. creerle a Dios que va a funcionar en tu vida, Because that's faith. porque esto es fe. How many know faith is what brings the promises ¿Cuántos about? saben que fe es lo que hace que las promesas sucedan? So he said, okay, Dad. Entonces él dijo, ok, papá. So he began to do that. Entonces empezó a hacer eso. Well, another year passes. Bueno, un año pasó He's still very y small. todavía sigue chiquito. I mean, it's a year later. Bueno, pasó un año, But then, in the summer from his 8th to 9th grade pero year, luego en las vacaciones de 8º a 9º grado, he began to grow. él empezó a crecer. We tracked it. Y nosotros lo revisábamos. And in a 12-month period, Y en 12 meses, he grew 9 inches. él creció como 20 centímetros. He is 6 feet 1 Él today. mide 1,83 hoy en día. Hallelujah. Aleluya. And if you try to tell them you don't believe that, Y si tú tratas de decirle a él que tú no crees en eso, they say, I don't care, I'm bueno, 6'1". él dice, no me importa, ahora ya mido 1,83. See, we have to train our ¿Saben? children Tenemos que entrenar a nuestros hijos in the things of God. en las cosas de Dios. And then number 3, Y luego número 3, we're talking about Noah, father. estamos hablando de que Noé engendró. You need to monitor and watch your Tú children. tienes que monitorear y observar a tus hijos. Remember, this is a dangerous world we live in. Acuérdense que esto es un mundo peligroso And en el as que a parent, vivimos. Y como padres, You need to know what's going on tú in their tienes que lives. saber qué es lo que está sucediendo en sus You need to know vidas. their friends. Tienes que conocer sus amigos. You need to check their phone. Tienes que revisar su celular. You need to know what they're looking at on the Tienes computer. que estar pendiente de qué es lo que están mirando en el That's computador. not being nosy. Eso no es ser chismoso. That's called parenting. Eso se llama ser un buen padre. There's a lot of dangers, Hay muchos peligros and teenagers can get into que them. jóvenes pueden Young enfrentarse, children too. que niños también. And it's your job to monitor Y your es tu children. trabajo monitorear a tus hijos. When my daughter was young, Cuando mi hija era she joven, was 16 years tenía old, 16 años, we were able to get her a car. y nosotros pudimos comprarle un And carro. we were happy to bless my daughter with a Estábamos car. alegres de bendecir a mi hija con un But carro, she's only 16 years pero old. solo tiene 16 And she's años. this cute little blonde. Y es una mona muy linda. And I know some of the dangers out Y there. yo conozco algo de los problemas allá So we afuera. monitored her car. Entonces nosotros monitoreábamos su There carro. were stipulations for her to drive Habían her car. estipulaciones para que manejara el carro. We had to know, where are you going? Teníamos que saber a dónde iba. What time are you leaving? Bueno, a qué hora se iba. What time will you be A home? qué hora regresaba. Who's going with ¿Quién you? iba a ir con ella? We wanted to know what's going Queríamos on. saber qué sucedía. And then we just didn't take her word for Y it. luego nosotros no solo le We creíamos, checked her out. sino que íbamos a revisar From time to time, de tiempo en tiempo. let's say she's going to a movie. Digamos, ella decía que se iba para el We cine. would drive to the theater, Nosotros entonces también íbamos al drive cine around and después. find her car, Mirábamos en el parqueadero por su and then carro write a little sticky y note. luego le escribíamos una nota Says, so glad you're being que obedient. decía, estamos alegres que está siendo We love obediente. Te amamos, Mom and Dad. mamá y papá. So when my daughter comes out of the Entonces cuando theater, mi hija salía del cine, there's a note on her car. veía una nota en su carro. Mom and Dad have been Decía, here. uy, mamá y papá están Wow. acá, wow. Wow, Mom and Dad know No, things. mis papás conocen cosas. Wow, Mom and Dad are like Mi omnipresent. mamá y papá son como omnipresentes. They're like the Holy Son Spirit. como el Espíritu Santo.
They know all and see all. Ellos saben todo y están en todos lados. See, that's a good thing. ¿Saben? Eso es algo bueno. They need to know you're watching over them. Tienen que saber que tú estás observándolos y estás cuidándolos. Brings protection to their Trae life protección a su and vida accountability. y trae una rendición de See, cuentas. during this wicked time on the earth, ¿Saben? Durante este tiempo tan malo en la tierra, Noah and his wife managed to hold their family together. Noé y su esposa pudieron siempre mantener a sus hijos cerca. Surrounded by a society that promoted immorality and Aunque estuvieran selfishness, rodeados por una sociedad de inmoralidad, they produced children with strength of character and pudieron purpose producir hijos con carácter y fuerza y propósito, because they fathered and mothered. porque pudieron ser buenos padres y madres. So Noah fathered. Así que Noé engendró. Number two, Y número dos, Noah found. Noé encontró. Noah found. Noé encontró. Look in Genesis 6:8. Vayan a Génesis 6:8. I love this scripture. Yo amo esta escritura. It starts with but, Y dice, pero. which is talking about an awful time, okay? Empieza está hablando de un tiempo But it terrible. starts with but. Pero entonces empieza con la palabra During this pero. time, Durante este Noah tiempo, found grace Noé halló gracia in the eyes of the ante Lord. los ojos de Jehová. Notice his grace just didn't fall on him. Ahora, vean que la gracia no solo cayó sobre él. He had to find it, Él tuvo que buscarla y He went looking encontrarla. for it. Él fue a buscarla. which means he was looking for God, Significa que estaba buscando de which means Dios. he had a heart that was Que tenía un different, corazón que era which diferente. means he believed God. Que significa que le creía a and he had Dios faith. y tenía fe. See, our faith is the ¿Saben? trigger Nuestra fe es el that catalizador causes the next thing to work. que hace que lo siguiente found funcione. grace. Dice, halló gracia. The way God moves La manera en como Dios se mueve humanity con la is a humanidad partnership. es un compañerismo, una Two asociación. big things. Dos cosas grandes. God's grace, La gracia de man's Dios faith. y la fe del hombre. God's grace, La gracia de Dios man's y faith. la fe del hombre. We celebrated the grace of Nosotros God in celebramos communion. la gracia de Dios en la Santa Cena. Jesus did that for all Jesús mankind. lo hizo por toda la humanidad. But there will be people that will go to hell. Pero habrán personas que aún así vayan al infierno. Although that's a reality. Aunque eso sea una That's realidad, the grace of God. esa sea la gracia de There will Dios. be people that will go to Van a hell. haber personas que irán al infierno. There may be people in this room that will go to Puede hell. que hayan personas en este lugar que Because se if you don't vayan al believe what I'm infierno. telling you Porque about si no Jesus, crees lo que te digo de you don't Jesús believe He's y the no way, crees que Él es el you don't go camino look for Him, y no lo estás buscando a you won't be Él, saved. no serás salvo. It's sad, Es but triste, it's true. pero es We have verdad. to use our faith Tenemos to que believe. usar nuestra fe para But creer. God's grace is so Pero la awesome. gracia de Dios es tan asombrosa. It's His love, Es su amor, His favor. es su favor. Noah found this grace in the eyes. Noé halló gracia ante los Think about ojos. the eyes of the Lord. Piensa en los ojos de The Jehová. Bible talks about the eyes La of the Biblia Lord. habla de los ojos de Jehová. I love this picture of Me the Lord. encanta esta imagen de Dios. So the eyes of the Lord Dice que los ojos de Jehová, run to and fro. dice que están buscando por Throughout toda la the earth. tierra, por toda la tierra. They're running. Están corriendo The por devil toda la walks tierra. about. El diablo camina como león But the eyes rugiente. of the Lord Pero run. los ojos del Señor están corriendo. looking for? ¿Y qué está buscando? He's looking for somebody he can Está be strong buscando on the por behalf of. alguien con quien pueda ayudar. He's looking for somebody that will believe the Buscando a alguien que promises. crea las promesas. He wants to show up in your Él life. quiere aparecerse en tu vida. He wants to show up with His power Él in your quiere life. aparecerse con su poder en tu See, vida. God is a supernatural God. Dios es un Dios sobrenatural. We're not just having a religious gathering No solo this estamos morning. teniendo una reunión religiosa esta Many mañana. churches are like that. Muchas iglesias son así, don't have any life. que no tienen vida. God never intended for the church Pero to la be like intención that. de Dios nunca fue esa para la He wants the iglesia. glory on the church. Él quiere gloria en la He wants you to have iglesia. the supernatural Él in your quiere que life. tengas lo sobrenatural en tu vida. Trouble will come. Que cuando venga el But when you problema trust God, y tú confías en you Dios believe God, y tú le crees the a Dios, supernatural shows lo up sobrenatural se get aparece you through. para salirte de ese Hallelujah. problema. Aleluya. Thank God for the Dele supernatural. gracias a Dios por lo sobrenatural. Clap your hands. Thank you, Dale Lord. gracias a Dios. Levanta tus manos y dale gracias. You know, everything about the ark was supernatural. Ustedes saben, todo lo del arca era It's a sobrenatural. supernatural story. Era una historia sobrenatural. Think about it. Piénsalo. The Bible said Noah got everything ready. La Biblia dice que Noé tuvo todo listo The ark is finished. y el arca se terminó. And in 7 days, the animals began to show Y en up. 7 días aparecieron todos los animales. Pairs of animals. Pares de That had animales. to be supernatural. Tenía que ser I sobrenatural. mean, Noah couldn't go out and find all those O animals. sea, Noé no pudo salir a encontrar todos los You animales. can't herd 2 lions into the ark. Tú no puedes convencer a 2 leones a que entren al arca. They will eat you. Te van a comer. You can't herd elephants like Tú that. no puedes agarrar 2 elefantes y And meterlos. crocodiles. Y cocodrilos. And big bears. Y grandes osos. They will kill you. Te matarían. But I believe the grace came Pero on yo creo it. que una gracia vino. In fact, I believe God called De those hecho, yo animals creo to the que ark. Dios llamó esos animales al I believe arca. they just began showing Yo creo up. que simplemente se empezaron a And Noah opened aparecer. up the door. Y Noé abrió la We're going puerta. hippopotamus. Y un gran hipopótamo. He said, come on in. Dijo, bueno,
siga. We got room for you. Tenemos espacio para uno They más. came in pairs. Vinieron en pares. That's supernatural. Eso fue sobrenatural. You know, we pray. My son has a church. Saben, mi hijo tiene una We iglesia pray over his church y like nosotros this. oramos por su iglesia de esta manera. One of the things Trudy and I pray over Una de it. las cosas que oramos para la iglesia con Trudy God, just as you drew the animals to es Noah's Dios, Ark, así como trajiste los animales al arca de you're Noé, drawing people to my son's trae church. gente a la iglesia de mi hijo. God's drawing people to this church. Dios está trayendo gente a esta iglesia. Hallelujah. Aleluya. I believe there's show up more Yo and creo more que in se the end aparecerán times. más y más en los últimos tiempos. Hallelujah. Aleluya. It was supernatural. Fue sobrenatural. Think about it. When everything was done, Piénsalo, cuando él terminó Everybody's on the ark. y todo el mundo está en el arca Noah's 3 boys, y los 3 hijos de Noé Their wives, y sus esposas all the animals, y todos los animales all the birds. y todos los pájaros, Noah was the last one Noé on. fue el último que se montó And then y luego God shut the door. Dios cerró la puerta. I wonder what it sounded Me like. imagino a qué sonó eso. I mean, God O sea, shut the Dios door. cerró la puerta. God wants to shut doors to protect us. in Dios this quiere time. cerrar puertas para protegernos en We este obey tiempo. what he says to do. Cuando obedecemos lo que Él nos dice hacer. Supernatural doors. Puertas sobrenaturales. Hallelujah. Aleluya. It was supernatural Fue sobrenatural that in the raging waters que en todas esas aguas that this ark made it. que el arca sobrevivió. You know, I read some stories about this. Saben, leí historias de eso. Scientists don't know how that ark survived. Científicos todavía no entienden cómo es que sobrevivió el For a arca. year it didn't leak. Como por un año no hubo ni una gotera. It was supernatural. Fue sobrenatural. God protected them and the Dios nos animals. protegió y a los And then the rain animales. stopped. Y luego la lluvia se The waters detuvo. began to recede. Y la lluvia, took a el year. agua empezó a Took a bajar. year for the Y le waters tomó to go un down. año para que el agua bajara. And then Noah sent a dove out. Remember the Y story? luego Noé envió una paloma. ¿Se acuerdan de la historia? Sends out a dove at Dice first, que it's not envía ready. una paloma cuando terminó Still no place to y land. todavía no había un lugar para aterrizar. And then he Para sent it bajar. out the second Entonces lo time. mandó una segunda This vez. time the dove comes back with an Y olive esa segunda branch. vez la paloma trae un olivo, Dove with an olive una branch. rama de olivo. That means something. Eso significa algo. Everything in the Bible means Todo something. en la palabra de Dios See, significa olive algo. branch represents ¿Saben? the holy the new birth, La rama del olivo representa the el nuevo the nacimiento, life of God, la vida de Dios. because it takes oil to make a lamp burn. Porque requiere de aceite de un olivo para hacer emprender una lámpara. This represents the cross. Esto representa la cruz. Because to get the best olive oil, Porque para poder tener el mejor aceite de oliva, the leaves must be pressed. entonces uno tiene que agregar presión There's a a las ramas. hard pressing that Uno goes tiene que forth. presionar You know, fuerte. Jesus was like that olive Saben, that was Jesús pressed fue como ese olivo que fue to get the presionado very best of the olive para oil. sacar lo mejor del And give olivo it to you. y dártelo a ti. New life in Una Christ. nueva vida en Cristo. Salvation in Christ. Salvación en He Cristo. offers you the olive oil Él te today of life. ofrece el aceite de la nueva vida And hoy. it was brought by the Holy Y Spirit. fue traído por el Espíritu Santo. Think about that. Piensa en eso. The dove represents La the Holy paloma Spirit. representa el Espíritu Santo. It's talking about being saved and Está being filled hablando with the acerca de Spirit. ser salvo y lleno del It's Espíritu talking about Santo. having the power of God Está in your hablando life. acerca de cómo tener el poder de Dios en tu Listen, vida. you face things in life. Saben, ustedes se enfrentan a cosas en su You vida. face things with your Se kids. enfrentan a cosas con sus hijos. Sometimes in your marriage. A veces en el matrimonio. And you need God to show Y uno up. necesita que Dios se You need the aparezca. power of Uno God. necesita el poder de Dios. I'm so glad to tell you Estoy today. tan alegre de decirles hoy. I've been a Christian a long Yo he sido un time. cristiano por mucho I've tiempo. gone through goods. He pasado por buenos And tiempos I've gone through ups and y he pasado downs. por malos. I like the ups. Me gustan los But buenos, sometimes there have been pero a challenges. veces han habido But retos. when we believe Pero cuando God, le creemos a Dios, it comes through for entonces us. sucede siempre. God showed up. Dios se apareció. We got a doctor's report many Nosotros years ago recibimos hace años un reporte del doctor that we couldn't have babies. que no podíamos tener We wanted bebés. children. Queríamos hijos. We've been married nearly 5 years now, Habíamos llevado casados 5 años, but we can't have children. pero no podíamos tener The doctor's hijos. report told Trudy this. Y el reporte del doctor le dijo esto, She had a disease called que endometriosis. tenía una enfermedad llamada endometriosis. The cure for that is to have a hysterectomy. Y la cura para eso es tener una But if you have histerectomía. hysterectomia, Histerectomía. see. But if you have a Histerectomía. hysterectomia, Pero si tú tienes una histerectomía, then you can't have children. entonces ya no puedes tener bebés. So this is going to mess up everything. Entonces esto va a arruinarlo todo. So we were very sad. Entonces pues estábamos muy And tristes. in fact, even some Christians told her De this. hecho, algunos cristianos dijeron They said esto. maybe it's not the will of Dijeron, tal God. vez no es la voluntad de Dios. Maybe God just doesn't want you to Tal have vez children. Dios no quiere que tú tengas And hijos. so she was sad about that. Entonces ella estaba triste. But one day she just reading the Bible. Pero entonces un día estaba leyendo la Biblia. How many know it's good to read the Bible? ¿Cuántos saben que es bueno leer la Biblia?
Just get into the Bible. Solo métete a la Biblia. Read the Bible. Lee la Biblia. God will speak to you through His Dios Word. te hablará por medio de su palabra. She's reading through the Psalms one day. Entonces ella está leyendo por los Salmos un She día. comes to Psalm 113, verse 9. Y ella llega a Salmo 113, versículo She 9. never read this, didn't Nunca remember había it. leído esto antes, no se había acordado. Here's what it says. Y esto es lo que He dice. makes the barren woman to keep house Dice, Él hace habitar en familia a la estéril, and to be a joyful mother of children. que se goza en ser madre de hijos. He makes a barren woman to have children. Él hace que una mujer estéril tenga hijos. She read that. Ella leyó eso. She went, "Ah, Y ella dijo, "Ah, I didn't know this was in the yo Bible." no sabía que eso estaba en la Biblia. Those people telling me Esas personas que me that dicen it's not the will of God. que no es la voluntad de Dios, They must have never read this scripture. seguramente no leyeron esta You escritura. know, you have to receive the word Sabes, tú like tienes that. que recibir la palabra Like a de esa little manera, child. como un niño pequeño. Just believe it. Solo recíbelo y créelo. So she did. Entonces lo hizo. She said, I claim Ella dijo, this. yo clamo esto. We prayed. Y oramos. A few months Y later, unos meses después, she calls me on the phone. ella me llama al teléfono She says, I got some news y for dice, you. tengo noticias para I've been ti. to the doctors. Estuve con el I'm doctor pregnant. y estoy embarazada. We're gonna have a baby. Vamos a tener un bebé. Hallelujah. Aleluya. What happened? ¿Qué sucedió? God showed up. Dios se apareció. God wants to show up in your life. Dios quiere aparecerse en tu vida. God wants to help us. Dios quiere ayudarnos. God has ways of getting Dios us out of tiene trouble. maneras de sacarnos de We need to problemas. make a new commitment to Tenemos God. que hacer un nuevo compromiso con And Dios. make a new commitment to our Y hacer un nuevo family. compromiso con nuestra familia. Listen, God's called us to preach this ¿Saben? message. Dios nos ha llamado a predicar este I talked about evangelio. this in the seminar. Y lo hablamos en el seminario. Before the return of Jesus, Aún antes del regreso de there will Jesús, be a great habrá un revival. gran But a avivamiento. lot of that will be grassroots. Pero mucho de eso será solo It raíces. will begin with homes. Empezará con los hogares And marriages. y con los matrimonios And parents. y con padres And God doing great y things Dios in your haciendo family. grandes cosas en tu familia. God wants to show up for your family. Dios quiere aparecerse por tu familia. Iglesia Cristiana de Colombia.